Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Salud con los Expertos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que no hemos abordado como tal desde este programa, por lo cual me complace muchísimo poder tener aquí a uno de los expertos pues más referentes en nuestro país. Me refiero al doctor Miguel Ángel Minero Gilbert. Él es infectólogo pediatra. Y bueno, pues también desde la parte laboral y desde el expertise, pues también está dentro del Centro Médico Nacional 20 de noviembre en el ISSSTE y también en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. El día de hoy él nos va a abordar un tema muy específico, que es como tal un problema de salud pública en México, que se llama virus sincicial respiratorio. Y él va a abordar muy específicamente el tema rompiendo el paradigma en todos los lactantes. Doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo y poder contar con su expertise. Y por favor, bienvenido. Muchas gracias, licenciada Tobar. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder hablar de temas de salud tan relevantes como lo es hoy en día también el virus esencial respiratorio y sobre todo sobre el tratamiento y rompiendo el paradigma de algunas cuestiones que teníamos pues a lo mejor ya de años atrás y que hoy son nuevas y que es importante conocerlas. Entonces, bueno, voy a compartir mi presentación para todos ustedes. Eh, y bueno, pues como bien lo mencionamos, la presentación lleva el título Virus Inicial Respiratorio, que serían esas siglas disminuidas o abreviadas, perdón, que es BCR, rompiendo el paradigma en la prevención en todos los lactantes. Y bueno, ¿por qué hoy en día es importante hablar de virus inicial respiratorio? Pues primero que nada porque es una amenaza a nivel global en todo el mundo y que prácticamente nosotros la consideramos una amenaza que está subestimada. Es decir, no muchas veces tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico, no muchas veces tenemos la posibilidad de confirmar con alguna prueba específica que se trata de este proceso infeccioso, pero sabemos que hoy en día este virus representa una de las principales causas de infecciones respiratorias en niños, en lactantes específicamente, siendo responsable de muchas hospitalizaciones. Y la realidad es que tenemos muy en mente la influenza, tenemos muy en mente al COVID-19 como virus respiratorios que causan gravedad y los escuchamos mucho en las noticias y lo vemos mucho en medios sociales, etcétera. Pero poco se habla del virus inicial respiratorio y la realidad es que si hacemos una comparativa entre las estadísticas de influenza, otros virus respiratorios, pues evidentemente la gráfica se va más enfocada al virus inicial respiratorio y es por lo cual es la principal causa de morbilidad y de mortalidad o que puede poner en riesgo la vida de un paciente, de un niño o de un lactante a lo largo de su vida, ¿no? Entonces es de relevancia mencionarlo en este preciso momento, ¿no? Y bueno, ¿por qué es tan relevante esto? Porque hoy en día la principal causa de muerte infantil en todo el mundo siguen siendo las infecciones del tracto respiratorio inferior, o sea, las neumonías. Y si sabemos que gran porcentaje de estas están causadas por este virus incisional respiratorio, nos hace alertarnos a nosotros, los pediatras, los infectólogos, sobre pues que necesitamos un medicamento o algo, más prevención, hacerle más alusión al virus incisional respiratorio, porque justamente está ahí presente, ¿no? En las estadísticas, causando pues neumonías de etiología viral y siendo pues esta la principal causa de muerte en menores de 5 años, ¿no? Vemos un grupo específicamente el cual se encuentra afectado. Y bueno, ¿por qué les platico acerca de este virus? Porque tiene características muy particulares. Bueno, es un virus que su material genético está compuesto por ARN, como el del virus de COVID-19, muy parecido. Tiene solamente una cadenita de ese material genético y hay dos tipos de este virus, el A y el B. Entonces, seguramente en algunos de los reportes lo pueden ver como virus sincicial A y virus sincicial B. La diferencia entre ellos, la realidad es que es muy poca, pero se ha descrito que el virus A, o los tipo A, suelen cursar con cuadros un poco más graves. Y este virus sincicial respiratorio, pues es bastante contagioso, se transmite por gotitas, así como el COVID, por estornudar, secreciones en superficies, tocarnos la cara, tocarnos la nariz o algunas mucosas, o la convivencia estrecha con alguna persona que esté enferma, donde haya poca ventilación, no estemos utilizando cubrebocas ni etiqueta respiratoria, van a ser las principales maneras en las cuales nosotros nos contagiamos. Y aquí algo característico y peculiar de este virus son dos proteínas importantes o dos componentes de su pared. Como lo pueden ver en la imagen, este es un virus que es redondito, tiene unas piquitos a todo alrededor de
de su cuerpo y estos piquitos nos ayudan a que se adhiera o se meta dentro de nuestras células. Y las proteínas más importantes son la proteína G, que esta, digamos, es la que hace que se pegue o se una al pulmón, pero la proteína F, digamos que es la llave que va a abrir la cerradura del pulmón para poderse internalizar. Y la proteína F es tan importante porque tiene características distintas. Sabemos nosotros que existen, cuando tenemos nosotros una llave, pues una combinación específica para poder abrir una puerta, ¿no? Y a lo mejor una llave que tengamos nos sirve para abrir única y exclusivamente una sola puerta, ¿no? Hay otras llaves que son las llaves maestras y que estas sí nos sirven para abrir muchas puertas o las que utilizan los cerrajeros, etcétera. Pero bueno, lo que quiero poner con este ejemplo es que esa proteína F tiene características distintas de cada uno de estos virus y en cada una de sus conformaciones. Y aquí es bien importante porque de aquí se rompe el principal paradigma del tratamiento, porque antes nos enfocábamos mucho a si esa proteína F, pero no la veíamos como toda esta estructura como una llave que puede abrir diferentes puertas. Entonces, al verlo ya de esta manera más coloquial, se han propuesto nuevas estrategias del tratamiento que ya conocemos mucho más esta proteína F, cómo funciona y cómo se internaliza dentro de nuestros pulmones para poder proteger mejor a las poblaciones en riesgo, ¿no? Que en este caso serían todos los lactantes, ¿no? Ya hablábamos del mecanismo de transmisión, ya veíamos las características. Aquí lo importante, pues, es esto que les comento de su estructura. Y bueno, también es de relevancia comentar que el virus inicial respiratorio tiene una estacionalidad. Esto quiere decir que circula de distintas maneras en el mundo. Por ejemplo, en el norte de América, pues tiene una temporalidad. En América del Sur, en Argentina, tiene otra temporalidad distinta. Pero típicamente aquí en México lo vemos con mayor circulación durante los meses de otoño e invierno, prácticamente de octubre a marzo, ¿no? Donde tenemos unos picos altos de su incidencia principalmente a partir de diciembre y de febrero, que serían nuestra temporada principal de este virus. Sin embargo, nosotros vemos hoy en día que gran parte del año podemos nosotros tener alguna circulación del virus inicial respiratorio en nuestras comunidades o en nuestro país, pero recordemos, pues bueno, esta estacionalidad, ¿no? Y también es importante resaltar que en regiones tropicales también pueden ocurrir durante brotes durante todo el año, ¿no? Generalmente prefiere este virus regiones cálidas, húmedas o cuando existe un poco de lluvia en el verano, ¿no? Entonces también es importante resaltar esta parte de la estacionalidad. Y bueno, ¿por qué les menciono este patógeno con tanta relevancia? Pues porque miren la gráfica, prácticamente este virus esencial respiratorio domina las infecciones respiratorias hasta en un 63% en lactantes, ¿no? Y se estima que, pues, que esta carga supera a los demás virus respiratorios, inclusive otras bacterias que tenemos nosotros ahí, como Mycoplasma, Haemophilus para influenza, la propia influenza. Entonces, justamente es por lo cual hoy en día los reflectores pues, van un poquito más enfocados hacia este proceso infeccioso. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud pues estima que como en todo el mundo prácticamente, el virus inicial respiratorio representa más del 60% de las infecciones respiratorias agudas en lactantes y en niños pequeños. Entonces, hasta este momento vimos que es un virus, no es nuevo, ya lo conocemos, pero que hoy en día estamos dándole un poco más escenarios y sabemos que la principal causa de muerte antes de los 5 años van a ser las infecciones respiratorias. ¿Quién causa más del 63% o el cercano al 66% de estas infecciones? Es el virus incisional respiratorio, ¿no? Entonces, por eso hoy en día retoma tanta importancia esto, ¿no? Y la realidad es que esto que les comento es preocupante en los lactantes. Y fíjense que si les platicara un poquito la historia de esta enfermedad, pues antes la veíamos mucho más enfocada a pacientes que tenían alguna condición en específica. Es decir, la prevención solamente estaba enfocada a bebés que tenían cardiopatías, bebés que tenían alguna afección ya pulmonar que tuvieron de recién nacidos, o pacientes que estuvieron mucho tiempo en UCIN y tuvieron tiempo de oxígeno o prematuros. Entonces, teníamos una población específica a la que decíamos que requería mayor observación en el contexto de una infección por virus inicial respiratorio. Hoy en día tenemos evidencia y sabemos que hasta el 80% de los pacientes que se llegan a contagiar por virus inicial respiratorio y que pueden llegar a un hospital, requerir oxígeno y complicarse,
fíjense que son pacientes sanos, o sea, lactantes sanos que no tienen ningún factor de riesgo. Otro punto importantísimo para darle mayor visibilidad y romper este paradigma. El tratamiento o las medidas preventivas previamente en años previos, estaba muy enfocada a pacientes prematuros, a pacientes con enfermedades cardiovasculares y otras condiciones subyacentes, pero hoy en día sabemos que la prevención y el romper el paradigma debe de incluir también a todos. Tanto a los lactantes que tienen un factor de riesgo que sí son importantes porque si presenta una enfermedad puede ser más grave, pero también al más grueso de la población que es afectada por el virus inicial respiratorio, que son los lactantes y los niños sanos, ¿no? Que no tenían ninguna enfermedad previa, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque la carga de la enfermedad es relevante a lo largo del contexto de la infección por el virus inicial respiratorio. Es significativa porque vemos una carga de salud importante, de consultas médicas, de hospitalizaciones, de complicaciones graves, pero no muchas veces tenemos la posibilidad de confirmar y decir, ah, sí, esta es una infección por virus esencial respiratorio, porque no tenemos pruebas en los hospitales y se parece mucho a otras enfermedades respiratorias. Pero en lugares del mundo donde sí se estudia de manera un poco más incisiva esta parte del virus esencial respiratorio, pues se ha visto que las visitas ambulatorias prácticamente si de 5 que vemos, una va a estar asociada a virus inicial respiratorio antes de los 2 años de edad, cosa importante. Y también, por otro lado, vemos que de cada 50 años, al menos uno se va a hospitalizar por una infección por virus inicial respiratorio en el primer año de vida. Y seguramente alguien que me está escuchando aquí de la plática sabe o recuerda a algún niño que estuvo hospitalizado y que posiblemente, si tuvieron la confirmación diagnóstica, se trataba de virus inicial respiratorio, ¿no? O sea, algo cada vez más frecuente que hoy estamos viendo con mayor auge y que por eso debemos de romper este paradigma en la prevención. Y afortunadamente hoy en día en México hemos fortalecido las estrategias de cómo estamos vigilando las infecciones respiratorias. Y hoy en día yo con seguridad ya les puedo decir que el panorama en México es muy similar a lo que se describe a nivel mundial, porque lo que ven en la gráfica del lado izquierdo, en las barras de azul más fuerte o más oscuro, representan al virus inicial respiratorio en comparación con otros virus como influenza, adenovirus, rinovirus, etcétera, otros que causan patología respiratoria, y vean la densidad importantísima de la circulación en comparación con las semanas epidemiológicas, que serían nuestro eje de las X. Y en el eje de la Y veríamos pues la cantidad de casos, ¿no? Y vemos que prácticamente las barras azul oscuro están intentando aplastar a las barras de otros colores. Y esto nos habla sobre la carga importantísima de la enfermedad por virus inicial respiratorio en nuestro país. Y bueno, los datos evidentemente pues son alarmantes. Prácticamente en México las infecciones respiratorias en los grupos de edades de lactantes prácticamente se presentan hasta en un 43,2% según el informe de la Secretaría de Salud para la semana epidemiológica que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Y bueno, hoy tenemos pues evidencia de nuestro país que de igual manera, tomando en cuenta esta circulación y estos números que tenemos en México, pues de igual manera los lactantes previamente sanos representan la mayor población que va a estar afectada por este virus esencial respiratorio hasta en un 85,7%, o sea, un poquito más de lo que está escrito en la literatura, ¿no? Y que más de la mitad de los pacientes van a ser sanos los que se hospitalizan, o sea, que no tenían ninguna complicación. Entonces, por eso estos números, si ustedes ven, es un porcentaje bastante considerable, tanto para que nos dé la enfermedad en un paciente que estaba sano, pero fíjense que de 10 pacientes que tienen virus esencial respiratorio aquí en México, 6 van a requerir una hospitalización, o sea, un poco más de la mitad. Y bueno, evidentemente el mayor riesgo para esta infección la van a presentar las y los niños durante el primer año de vida, ¿no? Donde la tasa de hospitalización prácticamente es de 25,2 por cada 1.000 niños nacidos. O sea, es una tasa altísima de hospitalización asociada a virus inicial respiratorio.
Y evidentemente conforme el niño va creciendo, pues esta cifra disminuye dramáticamente, ¿no? Entonces nosotros conocemos perfectamente en qué momento hay que proteger al niño, cuál es el punto crítico de su edad, o sea, antes del año y preferentemente durante los primeros 6 meses de edad. Y ya conocemos, ¿no? Cuándo se presenta el virus en nuestro país, por qué es importante, las complicaciones que pasa, cómo afecta a los niños sanos. Entonces, todo esto que ya tenemos platicado hasta este momento, pues nos va a hablar acerca de lo importante que es romper ese paradigma en el tratamiento, ¿no? Y bueno, el problema pues no nada más está aquí en nuestro país, veamos que es a nivel mundial y prácticamente con nuestros otros países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Argentina y Chile, los números son muy similares en las estadísticas y en cómo se presenta esta infección en los grupos de edad, pacientes sanos con mayor frecuencia y las hospitalizaciones, ¿no? Y bueno, hoy en día, tomando en cuenta esto, decimos y sabemos que las cunas mexicanas están en alerta para que si un bebé o un lactante llega a enfermarse de virus inicial respiratorio, pues pueda requerir una hospitalización. Pero hoy en día sabemos que las medidas preventivas nos pueden garantizar prácticamente una prevención en el 100% de las hospitalizaciones, pero vamos a tener también que tanto bebés nuevos como bebés que nacen en invierno va a ser un volado en el que puedan adquirir o no el proceso infeccioso, ¿no? O estar expuestos, ¿no? Y esto pues tiene que que tiene una circulación específica en nuestro país, porque al final de cuentas circula todo el año, perdón. Entonces vamos a tener a la mitad de los pacientes que nacen durante la temporada de virus inicial respiratorio y a la otra mitad de los pacientes que nacen cuando no está la temporada de virus inicial respiratorio, pero que seguramente van a ser siendo menores de un año cuando llegue la temporada inicial respiratoria. Entonces, en ambos escenarios, pues hay que protegerlos a los dos, tanto a los que están naciendo como a los que ya nacieron, pero que las condiciones van a hacer que se puedan exponer al virus inicial respiratorio y como van a seguir siendo menores de un año, pues requieren una prevención en este contexto del paradigma sobre la prevención para el virus inicial respiratorio.